Bien, muy buena tarde para todos y para todas. En Manizales, el 7 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Caldas declara abierta la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CEPACA. Conforman la audiencia los doctores Augusto Morales Valencia y el doctor Carlos Manuel Zapata Jaimes y William Hernández Gómez, quien preside esta sala oral. En virtud de los principios de concentración, publicidad, inmediación y economía procesal, vamos a hacer una audiencia en donde simultáneamente desarrollaremos dos casos similares o casos que tienen los supuestos fácticos y normativos idénticos. Primero vamos a constatar la asistencia de las partes o los sujetos procesales. Ellos ya se han identificado plenamente en el expediente y en el acta correspondiente. Solo voy a anunciar sus nombres. Como parte demandante, abogado Luis Alonso Aristizábal, aquí presente. Como abogado de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, doctor Héctor Octavio Rueda Barrios, también presente. Estas son las personas que se encuentran en este momento en la audiencia. Ahora bien, primero vamos a identificar plenamente los dos casos que vamos a trabajar o que vamos a desarrollar en esta audiencia. El primer caso, o caso número 1, lo llamamos Carvajal versus Nación Mineducación Fondo. Tiene la radicación número 2012-0012, demandante Margarita de Jesús Carvajal Uribe, demandada Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ese es el caso número 1. Caso número 2. El caso número 2 lo identificamos como Hernández versus Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Radicación 2012-080. Demandante Marta Lucía Hernández Clavijo. Demandada Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. De esa manera quedan plenamente identificados los dos procesos. Caso número 1, que llamamos Carvajal versus Nación, y caso número 2, que llamamos Hernández versus Nación. En este momento de la audiencia registramos la presencia del Ministerio Público, representado por el doctor John James Montoya Castro. Muchas gracias por su asistencia. Ya identificados los casos, pasamos a establecer el tema central de estos dos casos, que se refiere ambos deprecan la sanción moratoria por reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales. Ese es el tema central de esta audiencia. Dando inicio ya a la audiencia propiamente dicha, pues estamos en la primera etapa, que es el saneamiento del proceso, artículo 185. El tribunal, por su parte, considera que no existe ningún vicio, ni ninguna irregularidad, ni ninguna nulidad que pueda ser objeto de saneamiento en este momento de la audiencia. Si alguna de las partes no tienen algo que decir o comentar al respecto, podemos continuar. Ninguna de las partes. Bien, entonces, superada esa primera parte del saneamiento del proceso, vamos a la siguiente, que se refiere a las excepciones previas, artículo 186. El ponente deja constancia que no hay ninguna solicitud pendiente de excepciones previas, o mejor, la parte demandada no interpuso excepciones previas, por tanto, no es del caso tomar decisiones al respecto. En este momento, entonces, llegamos a la etapa de la fijación del litigio, que es el momento más interesante previsto en el artículo 187. En primer lugar, para la fijación del litigio, voy a hacer un resumen muy compacto de las pretensiones. ¿Qué es lo que se pretende en los dos casos?
Por un lado, la pretensión de nulidad, que se declare la nulidad del acto presunto que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el parágrafo del artículo 5 de la ley 1071, por pago tardío de las cesantías parciales. Esa es la pretensión de nulidad. Y las pretensiones a título de restablecimiento del derecho, me refiero que en ambos casos son las dos, coinciden las pretensiones. El resumen es el siguiente: primero, que se reconozca y pague la sanción por pago tardío de las cesantías parciales según lo indicado en la ley 1071. Segundo, que se pague a razón de un día de salario contabilizado desde la fecha de solicitud de las cesantías parciales, descontados los primeros 65 días hasta la fecha en que efectivamente se realizó el pago. La tercera pretensión de restablecimiento solicita que la suma resultante sea reajustada teniendo como base el índice de precios al consumidor de conformidad con el artículo 180 del CEPACA. Y finalmente, que se le dé cumplimiento a la sentencia de conformidad o en los términos establecidos en el 192 del CEPACA. Este es el resumen de las pretensiones. ¿Estamos de acuerdo con que ese es el resumen de las pretensiones? ¿No hay ninguna objeción? Tiene la palabra el doctor Luis Alonso. Gracias. Frente a la última pretensión, la indexación se solicita como subsidiaria de la condena de intereses. Quiero que sí quede claro esa parte. Bueno, entonces se dejará constancia que lo que corresponde a la indexación se plantea como subsidiaria a los intereses al pago de intereses derivados de la sentencia. Correcto. Bien, entonces ya tenemos establecidas las pretensiones. Ahora, vamos a definir en ambos casos los hechos sobre los cuales hay coincidencia o no hay controversia o que se consideran debidamente probados en ambos casos. Para ello vamos a distinguir el caso número 1, Carvajal versus Nación, y el caso número 2, Hernández versus Nación, Mineducación, etc. Caso número 1. En el caso número 1 señalamos los siguientes hechos. Primero, la solicitud de anticipo de las cesantías fue presentada el 26 de enero del año 2009, hecho que está plenamente reconocido en la resolución expedida por el Fondo de la Secretaría del Departamento, resolución número 4138 del 10 de agosto del 2009. Es el primer hecho. El segundo hecho, la Secretaría de Educación del Departamento expidió la resolución número 4138 del 10 de agosto del 2009 y la resolución 4818 del 12 de agosto del 2010. Eso también está debidamente probado, documentado en el expediente. Tercero, las cesantías fueron pagadas efectivamente el día 25 de febrero del 2011. Ello está certificado por la FIDU Previsora, folios 22 y 24. Cuarto, el derecho de petición relacionado con el pago de la sanción moratoria fue presentada el 31 de enero del año 2012, folios 26 y 28. Y por último, también es un hecho probado que la demandada, Nación, Mineducación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no contestó la petición y a raíz de ello se ha invocado el acto presunto derivado del silencio administrativo. Esos son los 5 hechos en donde consideramos ya están plenamente probados o documentados en el expediente y las partes estarían plenamente de acuerdo con ellos. Les pregunto a los sujetos procesales si están de acuerdo con esos hechos relacionados con el caso número 1, Carvajal versus Nación, Mineducación, Fondo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ministerio Público también? Sí, señor magistrado. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos al caso número 2, que llamamos Hernández versus Nación versus Mineducación, Fondo. En este caso, la solicitud de anticipo de cesantías fue presentada el 20 de noviembre del año 2006
Ello está reconocido en la resolución 3166 del 4 de agosto del 2008, folio 3. Segundo, la Secretaría de Educación del Departamento expidió la resolución 3166 del 4 de agosto del 2008, también documentada folio 3.5. Tercero, las cesantías fueron pagadas efectivamente el día 2 de febrero de 2009, certificación de fiduprevisora folio 8. Cuarto, el derecho de petición fue presentado el 15 de diciembre del año 2011, en donde solicitó el pago de la sanción moratoria. Y por último, también lo que habíamos dicho en el caso anterior, no se contestó esa petición, lo que deriva o considera el demandante que hay un acto presunto derivado del silencio administrativo. Entonces así quedan los hechos en los cuales hay coincidencia o ya hay elementos probatorios claros dentro del cartulario. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por favor. De acuerdo. Sí, señor, de acuerdo. Ministerio Público. Sí, señor magistrado. Bueno, muchas gracias a todos los abogados y al señor representante del Ministerio Público. Ahora bien, ¿dónde hay diferencias en los dos casos? En realidad no hay diferencias sobre los supuestos fácticos. La diferencia es sobre las consecuencias que tienen esos supuestos fácticos a la luz del parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071. Las diferencias las observamos en la siguiente. La demandada, ¿qué es lo que sostiene? Sostiene que esa sanción por mora en el pago no oportuno de las cesantías parciales no opera automáticamente. Y considera que no opera automáticamente por las siguientes razones básicas. Primero, porque previo a la decisión de reconocimiento y pago es necesario la apropiación presupuestal pertinente. Y para ello invoca el artículo 14 de la Ley 344 de 1996. Segundo, considera que el pago de las cesantías parciales está sometido a la atención en un turno riguroso, lo cual está establecido en el artículo o regulado en el artículo 6 de la misma Ley 1071. Y tercero, son múltiples los trámites o circunstancias eximentes de la responsabilidad de la demandada, porque se requiere coordinar entre las Secretarías de Educación, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y la fiduprevisora, que es la que maneja los dineros directamente. Esos son los tres argumentos centrales donde dice, no es posible acceder y declarar ese derecho a esa sanción, o mejor, declarar la sanción si previamente hay que tener en cuenta estos tres elementos. La parte demandada, por su parte, como es obvio, considera que el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 se aplica con todo el rigor de la ley y que no hay lugar a exculpación alguna. Esos son realmente la diferencia que existe en este momento a juicio del tribunal en este proceso, en este litigio. Le pregunto a las partes, abogado, la parte demandante y la parte demandada, si están conformes en que ese es donde realmente radica la dificultad o lo que se debe dirimir en la sentencia. Básicamente frente al hecho concreto del pago de la pretensión, digamos que sí, pero la excepción que propone, consideran que no es el Ministerio, el Fondo de Prestaciones Sociales, sino la entidad territorial, que sería pues como otro extremo que se debe decidir en la sentencia. Correcto. Abogado de la parte demandada. Estoy de acuerdo con los extremos litigiosos. Bueno, muchas gracias. El señor representante del Ministerio Público, doctor John James. No, doctor, no tengo ninguna observación al respecto. Bien, se acoge la anotación del abogado de la parte demandante en el sentido de que uno de los problemas jurídicos que debe resolver la sentencia están precisamente relacionados con la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva. En su oportunidad, cuando se dicte sentencia, se abordará ese tema. Bien,
Este es entonces la fijación del litigio, y para ello resumimos los dos problemas principales, problemas jurídicos principales que hay que resolver, además de otros que en la sentencia tendrán que abordarse. El primer problema jurídico se puede resumir en la pregunta: ¿la ley 1071 es aplicable al régimen especial de los docentes, siendo que ellos tienen un régimen regulado por la ley 91 del 89 y otras normas concordantes? Es el primer problema jurídico. El segundo problema jurídico es si es aplicable la ley 1071 a los docentes. Entonces, por las razones expuestas a la Nación, Mineducación, Fondo, queda justificada esa mora o esa tardanza o esa extemporaneidad en el pago de las cesantías parciales. Esos son los dos problemas jurídicos principales que debe abordar la sentencia. Y desde luego tendrá que abordar unos problemas jurídicos al inicio de la sentencia, y son los relacionados con la legitimación en la causa que había planteado la parte demandada al contestar, pero que él lo formuló no como excepción previa, sino como excepción de fondo. Por ello se resolverá en la sentencia. Bien, entonces yo creo que podemos dar por terminada esta parte de la fijación del litigio, que es muy importante porque de esos elementos se van a retomar para efectos de, primero, decretar pruebas, y segundo, para la misma sentencia o la argumentación de la sentencia. Pasamos a otra etapa, que es la prevista en el artículo 188, que habla de la conciliación. El tribunal entonces invita a las partes para que, si tienen alguna propuesta de conciliación, este sería el momento más adecuado. Para abreviar, primero le preguntamos al abogado de la parte demandada de la entidad, la Nación, Ministerio de Educación, si el comité de conciliación se reunió previamente y si tiene algún mensaje para este tribunal en esta audiencia. Su señoría, el comité de conciliación se reunió, apenas tuvo conocimiento de la fecha de la audiencia, pero no alcanzaron a expedir el certificado en término. Los argumentos del certificado del comité es ratificar la política de no conciliación frente a temas de carácter de prestaciones sociales y servicios de salud. Bien, muchas gracias. Si alguno el abogado de la parte demandante o el representante del Ministerio Público desean intervenir en ese momento. Ante la posición de la parte demandada en esta etapa de la audiencia, considero que no hay lugar a hacer ningún tipo de manifestación. Muchas gracias. El Ministerio Público, doctor John James. Gracias, señor magistrado. No, la idea es, pues, o al menos advertir a la entidad demandada, porque pues, los argumentos que da de que la posición es no conciliar en temas de prestaciones sociales y salud, no sé hasta dónde esa conclusión de él sea la del comité y hasta dónde la del comité sea pertinente pues en este tema de la indemnización moratoria, pero es exhortar pues a las entidades para que, creo que desde la notificación del auto emisorio de la demanda, donde se enteran hasta la fecha, transcurre un tiempo bastante prudencial como para que el comité tome pues con más seriedad el tema de que tiene el deber institucional por las normas que regulan el tema de la conciliación, pues pronunciarse dentro del término a efectos de que aquí se llegue pues con una posición clara del comité de conciliación. Aquí en el principio de la buena fe pues le creemos al abogado lo que manifiesta, pero para la Procuraduría sí es relevante que pues exista el documento y ojalá pues uno pueda tener acceso a él para mirar las razones de fondo si es que consideramos que nos apartamos o no de ellas. Entonces es más ese sentido desde el punto de vista preventivo de la Procuraduría sí llamar la atención y ojalá pues que el tribunal también haga lo propio para que en las próximas audiencias pues tengamos claridad sobre esa institución jurídica. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias al doctor John James. Desde luego el tribunal acoge las recomendaciones del Ministerio Público y en los autos, tanto al momento de emitir la demanda y particularmente al citar la audiencia de que trata el 180, la audiencia inicial, se está invitando a la parte demandada que
y convoque previamente el comité de conciliación. Como no hay ninguna fórmula concreta y no tenemos aprobación del comité de conciliación, entonces podemos dar por terminada esta etapa correspondiente a la conciliación. La siguiente etapa es la relacionada con el decreto. En las medidas cautelares se deja constancia que no hay ninguna solicitud pendiente de medidas cautelares, por tanto no hay lugar a ninguna decisión en esta audiencia. Decreto de pruebas. Como decíamos, la fijación del litigio es muy importante para efectos del decreto de pruebas. Entonces, en primer lugar, el tribunal ordena incorporar como pruebas, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por las partes al momento de la demanda y de la contestación de la demanda, los cuales documentos serán valorados en su debida oportunidad en la sentencia. Por otra parte, la entidad demandada, la Nación, Ministerio de Educación, solicitó una prueba. La prueba relacionada con un informe o que se oficie a la fiduciaria, previsora, para que informe si se presentaron devoluciones ante el ente territorial, la fecha real de pago, el turno y la disponibilidad presupuestal. El tribunal negará el decreto de dicha prueba por las siguientes razones. Primero, el artículo 175 del CEPACA señala que la demandada deberá aportar las pruebas que tenga en su poder. Resaltamos el enunciado deóntico deberá. Segundo, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales como cuenta especial de la Nación y patrimonio autónomo está representado por la Nación y por tanto esa certificación estaba al alcance de la entidad en el momento de contestar la demanda. Por ello, recordemos el artículo 199 del CEPACA, que fue modificado por el 612 del Código General del Proceso, amplió los términos al máximo para que se cumpla con la teleología de este juicio por audiencias. Esa teleología se concreta en gran medida en que la prueba documental debe estar aportada con la demanda y la contestación de la demanda, y solo en realidad se deberían decretar pruebas relacionadas con peritajes, inspecciones judiciales o con testimonios, porque la prueba documental debe allegarse tanto por la parte demandada como la parte demandante. Allí entonces se resalta mucho el principio de lealtad, inmediación, oportunidad, concentración, economía y publicidad procesal, que tienen especial relevancia en esta audiencia o juicio por audiencias. Por tanto, el tribunal negará el decreto de la prueba u oficio solicitado y esta decisión se notifica por estados de conformidad con el artículo 202 del CEPACA. Si las partes no hay ningún pronunciamiento respecto de esa decisión, entonces podemos dar por terminado ese punto relacionado con el decreto de pruebas y en este momento invocamos el inciso final del artículo 179 en concordancia con el artículo 180 del CEPACA, el cual permite al tribunal dictar sentencia oral en esta misma audiencia. Por esa razón, previa a la sentencia, dice el artículo 179, primero debemos escuchar los alegatos de las partes. Entonces, en esa medida, vamos a darle la oportunidad procesal para que la abogada de la parte demandante, demandada y el Ministerio Público, en un término de 10 minutos, le rogamos tratar de ceñirse a esos 10 minutos. Si es menos de los 10 minutos, lo agradecemos infinitamente. Entonces, damos oportunidad a la parte demandada, al abogado de la parte demandada, doctor Luis Alonso, para que, el doctor Luis Alonso Aristizábal, para que presente sus alegatos en este momento. Gracias, señor magistrado. Cumplida la etapa preliminar de esta diligencia, efectuado por el tribunal, el resumen de hechos, la fijación del litigio, considera la parte demandante que se encuentran probados los siguientes hechos.
frente a cada uno de los procesos referidos en la audiencia. 1. La calidad de docente de la persona demandante en cada uno de los procesos. 2. La fecha en que se formuló la petición de reconocimiento de cesantía parcial en cada una de las fechas señaladas al comienzo de la diligencia. 3. El acto mediante el cual se reconoció a cada uno de los actores la prestación de cesantía parcial mediante los actos administrativos debidamente identificados en el proceso. Igualmente se encuentra demostrada la fecha en que se canceló la prestación reconocida. Igualmente en cada uno de los procesos, según certificación obrante en el expediente, expedida por la fiduciaria La Provisora S.A. Igualmente se haya demostrado la mora en el pago de esa prestación laboral en cada uno de los procesos, que para el caso Hernández corresponde a 654 días y para el caso Clavijo corresponde a 698 días de mora, los cuales deben en su momento calcularse o calcular el valor con base en la certificación de salarios que también fue aportada en su momento con la demanda para tal efecto. Ahora, frente a la aplicación de la Ley 1071 de 2006, en el caso de los docentes, primer problema jurídico expuesto por el tribunal, considero que dicha norma sí es aplicable al caso concreto, teniendo en cuenta que su objeto, el objeto de esa Ley 1071, por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 del 95, que regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. La Ley 1071 lo que hizo fue extender la posibilidad de sanción moratoria en el caso del reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales. La Ley 244 nos hablaba de el reconocimiento de mora en el caso de las cesantías definitivas. Entonces, extendió la Ley 1071 esa posibilidad. ¿El objeto de la ley cuál es? El artículo primero de la misma dice: la presente ley tiene por objeto reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales, ojo, a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación. Es evidente que esta norma no discrimina ningún servidor público. Además, esta norma debe conciliarse, debe concordarse con la ley, con el artículo 123 de la Carta Política, que nos señala que los servidores, el inciso primero del artículo 123 nos dice: son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Entonces es una nominación genérica la que hace la Carta Política en ese primer inciso del artículo 123, debiendo obviamente los docentes estar incluidos dentro de los parámetros como servidores públicos, como empleados del Estado, porque si bien tienen un régimen especial, ese régimen especial no los excluye como servidores públicos, ni como trabajadores del Estado, ni como empleados del Estado. El artículo segundo de la Ley 1071 nos habla del denominado ámbito de aplicación. ¿A quiénes se les aplica esa ley? Nos dice: son destinatarios de la presente ley los miembros de las corporaciones públicas, repite ese enunciado de la Carta Política, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. La parte que sigue pues se refiere a otros trabajadores especiales y no se encuentran los docentes, es cierto, pero la norma es general. Posteriormente la norma nos habla de dos situaciones concretas, y es el lapso que tiene o el plazo que tiene la autoridad encargada de hacer el reconocimiento de las cesantías, sean definitivas o parciales, y posteriormente el artículo quinto nos habla de la sanción
a que debe estar sometida la administración en el evento de no cancelar dentro de los plazos allí definidos, que es el de 45 días a partir de la ejecutoria del acto que reconozca las prestaciones. Frente al tema de la excepción referida por el apoderado de la parte demandada, que considera que no es la Nación, Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, la entidad encargada de responder o asumir el costo que genere la mora, considero de manera muy respetuosa que es una equivocada interpretación de la norma, teniendo en cuenta que la ley 91 del 89 creó como una cuenta especial del Ministerio de Educación el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en el artículo 4 de dicha disposición señaló lo siguiente, comillas: el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, y posteriormente esas normas fueron reguladas o fueron desarrolladas mediante el decreto 2831 de 2005, comillas, por el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo tercero y el numeral sexto del artículo séptimo de la ley 91 del 89 y el artículo 56 de la ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. ¿Qué se hizo en esa reglamentación? Se dispuso que, en virtud de que ya la Nación no es la nominadora de los docentes, sino las entidades territoriales, y es donde reposan la documentación, donde estas entidades territoriales, municipios certificados o departamentos, van a tener la infraestructura administrativa para atender a los docentes. Entonces, dijo la norma, es allá donde deben concurrir ¿a qué? Hacer la reclamación, hacer la solicitud de prestaciones sociales, y reguló la manera como las secretarías de educación o las autoridades que se dispongan, en este caso está diseñado en la norma, las secretarías de educación son las que deben hacer el trámite administrativo para el efecto. El trámite administrativo es ¿qué? Recibir la documentación, proyectar el acto administrativo, esperar que la fiduciaria, la previsora, que es la administradora del fondo y que es la que digamos que hace el pago material, pero no tiene nada que ver en la parte administrativa, sino que hace el pago material, certifique el reconocimiento de la prestación. Entonces, también las secretarías firman el acto administrativo después de ser visado. Pero si observamos cada uno de los actos administrativos sobrantes en los respectivos expedientes, en la parte del encabezado dice: el secretario de Educación del Departamento de Caldas, actuando en nombre y representación de la Nación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con la norma tal y tal. Entonces, mire que no está actuando en nombre del departamento, sino que está actuando en nombre de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones. Digamos que dentro de la teoría administrativa, de las funciones administrativas, hubo una época, digamos que medianamente reciente, por hasta 2004-2005, donde existía una verdadera desconcentración de funciones de parte del ministerio cuando tenía un delegado en cada departamento. Entonces ese delegado actuaba en nombre del Ministerio, de la Nación, Ministerio de Educación. En este caso no, en este caso digamos que permanece la desconcentración, pero a través de otra autoridad. ¿Por qué? Porque la ley le impone a las entidades territoriales que a través de su gestión administrativa realicen esa actuación. Le ruego que resuma, le queda un minuto. Muy bien. No había como otra situación, lo tenía como más o menos. Finalmente solicitó al tribunal se dé aplicación plena a la ley 1071 en el caso concreto, se disponga la condena y se acceda a las pretensiones de la demanda. Muy amable, señor magistrado. Muchas gracias al abogado de la parte demandante.
Entonces, en este momento se le brinda la oportunidad al abogado de la parte demandada para que presente los alegatos de conclusión. Bueno, su señoría, muchas gracias. La parte demandada se ratifica en cada uno de los argumentos expresados en la contestación de la demanda, pero hace un análisis pertinente frente a lo siguiente. De la jurisprudencia reiterada y unificada que anexan los abogados de la parte demandante, podemos colegir que confunden los apartes normativos y desarrollos jurisprudenciales del máximo tribunal de lo contencioso administrativo en cuanto al tema de cesantías definitivas y parciales, evidenciando lo anterior de la siguiente manera. De la jurisprudencia reiterativa que anexa la parte demandante, se observa que los apartes jurisprudenciales aportados del Consejo de Estado, si se leen detenidamente, hablan de cesantías definitivas, haciendo un estudio adecuado al trabajador que ha quedado cesante y desamparado al no recibir dichas cesantías, caso en el cual la jurisprudencia reiterada y unificada sí operaría, tal y como lo plantean la demandante. Me permito traer a colación una parte jurisprudencial que los abogados demandantes hicieron, me permito leerlo. En sentencia del 27 de marzo del 2007, expediente número 2777 de 2007, sentencia de unificación, magistrado ponente Dr. Jesús María Lemus Bustamante, abro comillas, expresa lo siguiente: cuando la administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía, buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de cesantías definitivas, óigase bien, de cesantías definitivas, es decir, 15 días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más 5 días hábiles para la ejecutoria. En el evento de que la resolución de reconocimiento hubiera sido expedida. Para la sala resulta claro que ante la ausencia de pronunciamiento sobre la liquidación de cesantías definitivas, deben contarse los términos en la forma indicada para que la norma tenga efecto útil y hacer efectiva la capacidad conminatoria de la sanción prevista en la Ley 244 del 95, pues, de no acudirse a este medio, el cometido proteccionista de los derechos del servidor público que animó a la ley se vería paradójicamente burlado por la propia ley, dado que la administración simplemente se abstendría de proferir la resolución de reconocimiento de cesantías definitivas para no poner en marcha el término a contabilizar la sanción, produciéndose un efecto perverso en la medida instituida, y resaltamos acá, proteger al ex servidor público cesante, caso que no es el que nos compete. La parte demandante anexó pues reiterada jurisprudencia que leía profundamente, hablan de las cesantías definitivas. En este orden de ideas, su señoría y honorables magistrados, es claro entonces que la jurisprudencia citada hace alusión única y exclusivamente a las cesantías definitivas, evento en el cual sí sería correcto afirmar y solicitar la aplicación de los desarrollos jurisprudenciales aducidos por la parte demandante, y en este sentido entonces sí deberíamos contabilizar los 65 días a partir del momento de la radicación de la solicitud de la petición de reconocimiento de la cesantía parcial, caso que no es el que nos compete, pues la docente Marta y la docente Margarita radicaron sus solicitudes de cesantía parcial, que tienen una naturaleza jurídica y esencialmente diferente a las cesantías definitivas, pues mientras que el docente ha quedado cesante, ha estado en un estado de indefensión frente al Estado, mientras que con las cesantías parciales los emolumentos salariales siguen estando ahí. Dicho esto, la demandante encamina su pretensión a la cancelación por la mora en el pago de la cesantía, demandando el acto ficto o presunto que resultó de una petición para el reconocimiento de la sanción moratoria, pero no realizó ninguna actuación tendiente a desvirtuar la legalidad de la resolución que le reconoció las cesantías parciales, por lo que se colige
que dicho acto quedó en firme. Esto es, a partir de este momento se deben contar los 45 días para el reconocimiento de dicha sanción, y no como se establece en el petitorio de la demanda, desde el día siguiente a la radicación de la solicitud, pues como ya observamos, no se realizó ninguna actuación frente a las resoluciones que reconocieron las cesantías. Es entonces, honorables magistrados, por lo que consideramos que el artículo 5 de la Ley 1071 del 2006, al que se le debería dar aplicación en el caso particular y remoto que se acogerán las pretensiones de la demanda, que debemos contabilizar la cesantía parcial como anteriormente lo mencionamos. Además, dicho acto de reconocimiento de cesantía parcial que se encuentra revestido de legalidad y con presunción de legalidad, respecto del cual no realizó ninguna objeción. Además, se han establecido jurisprudencialmente mecanismos para que las entidades públicas ejerzan control frente a esos actos, es decir, desde el momento en que radica la petición, si la entidad demandada no ha manifestado su voluntad, tienen mecanismos para proteger esos derechos, como lo son la acción de tutela y acción de nulidad y restablecimiento del derecho de ese acto ficto o presunto que resultó del no reconocimiento de sus derechos. Es así, su señoría, por lo que consideramos que deben contabilizarse desde el momento en que se expidió la resolución los 45 días hábiles, y de ahí sí empezar a contar la mora. Muchas gracias. Gracias al abogado de la entidad demandada. En este momento se le brinda entonces la oportunidad al señor representante del Ministerio Público para que nos aporte sus argumentos en este asunto. Muchas gracias, señor magistrado. La Procuraduría va a emitir concepto de fondo en el presente asunto. Y arranco solicitándole al tribunal se nieguen las súplicas de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos. Primero, el Honorable Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, en sentencia del 5 de julio de 2012, dentro del radicado 2012-947, rechazó por improcedente una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle y Juzgado Quinto Administrativo de Cali, que en un caso de situaciones fácticas y jurídicas similares al presente, negaron las súplicas de la demanda por considerar el Juzgado Administrativo del Cali y el Tribunal del Valle que la Ley 1071 no se aplica a los docentes por tener ellos su propio régimen, como es el de la Ley 91 del 89 y normas concordantes. Y quiere resaltar la Procuraduría que en esa sentencia de tutela, que respetó la posición del Tribunal del Valle, agregó algo el Consejo de Estado que es de relevancia para este caso que nos ocupa. Y dijo el Consejo de Estado en esa sentencia del 5 de julio del 2012. Dice que en las sentencias citadas por el accionante de la sección segunda no configuran un precedente porque no realizaron una interpretación del ámbito de aplicación de la Ley 1071 del 2006 ni fijaron una posición unificada en el tema. Entonces ahí ya el Consejo de Estado dice que efectivamente sobre la Ley 1071 no hay precedente. Y percibe la Procuraduría que el objeto de este litigio parece sustentarse en la sentencia unificada a la que se ha hecho referencia del 27 de marzo del 2007 del consejero ponente Jesús María Lemos Bustamante en el radicado 2000-2513, que es una sentencia unificada, pero considera la Procuraduría que no se aplica a este caso porque ella versa sobre una ley diferente a la 1071, versa sobre otra ley, la 244, y en esa sentencia unificada no se habla nada de cesantía parcial, que es el caso que nos ocupa y que es corroborado por la sentencia del 5 de julio del 2012, por lo que mal haríamos nosotros fijar esa sentencia como pauta para resolver este caso concreto. Además, si el tribunal quisiera analizar esa sentencia unificada,
del 27 de marzo del 2007, considera la Procuraduría que el camino a seguir no es el de acceder a las súplicas de la demanda, porque si se lee detenidamente esa sentencia muestra varias variables o caminos a seguir dependiendo del caso concreto. Y ahí, en esa sentencia unificada, da claramente el camino a entender que cuando existe un acto administrativo que reconoce la cesantía parcial, dice en esa sentencia unificada que el camino es un proceso ejecutivo donde esa misma sentencia se convierte, donde el acto administrativo que reconoce la cesantía definitiva, que ahí se habla, ese se convierte en el título ejecutivo y que solamente habrá que demostrar la mora en el proceso para efectos de la sanción moratoria. Y ese camino da a entender esa sentencia y es el que de una vez quiere hacer claridad a la Procuraduría, porque examinadamente esa sentencia, si el tribunal decide ese camino, pues siguiendo la pauta de la sentencia, sería manifestar que efectivamente el camino sería un proceso ejecutivo. Ya resaltado el tema de efectivamente de que el camino sería ese, y principalmente que versa sobre un tema diferente, también encuentra la Procuraduría que esa indemnización moratoria no es tan automática ni tan directa como se percibe de una lectura sencilla y elemental de ese parágrafo del artículo 5 de la ley 1071 del 2006. La subsección B, en sentencia del 22 de octubre del 2009, dentro del expediente 1268 del 2008, en un caso sui generis, lo expresa, y en ese caso versa sobre un municipio que se acoge a la ley 550 sobre esos pasivos financieros, y ahí el Consejo de Estado hace el análisis diciendo sí, eso tampoco pues es un absoluto lo que señale la ley, y en ese caso, en esa sentencia que le cito, pues manifestó que efectivamente el tema de la indemnización moratoria tendrá sus excepciones conforme el marco constitucional, y ese es uno, y podrán haber otros, el caso no es tan claro. Y para concluir la intervención de esta agencia del Ministerio Público, el tema de la cesantía parcial es un tema que, como vimos, no tiene precedente puntual del Consejo de Estado, y es tan particular que el Ministerio se pregunta aquí, y también invita al tribunal a atender lo que regula el artículo 103 del CEPACA, y voy a leer esos dos incisos que son muy breves, y dice el artículo 103 del CEPACA: en la aplicación e interpretación de las normas de este código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal. En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de una norma debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga. Y aquí uno considera que ni siquiera cambio hay, pero sí quiero llamar la atención porque aquí el tema enseña a la luz de las obligaciones que tienen también los ciudadanos a raíz de esos principios constitucionales y los del artículo 95, que habla de una solidaridad de la ciudadanía de atender casi las normas y los postulados, porque también teniendo ese acto administrativo la parte demandante que le reconoce la cesantía parcial, ese acto bajo la misma sentencia unificada del 2007 a entender que presta mérito ejecutivo, y ahí es donde uno dice si es mejor ser solidario y cumplir con los deberes del Estado, el artículo 95 de la Constitución, analizado con otros principios como el de la proporcionalidad o razonabilidad, porque esa persona guarda silencio o porque se beneficia de un silencio cuando tenía la resolución para ser más rápido y no generar esta vía parcial de una indemnización que debe ser analizada desde el principio de vista de su legalidad frente a las normas constitucionales con los principios hasta donde efectivamente ello es procedente. En esos términos, la Procuraduría respetuosamente le solicita al tribunal negar las súplicas de la demanda como comienzo inicial, porque este es un caso muy particular y sobre el que no tenemos pues al menos un precedente claro y concreto del Honorable Consejo de Estado, y la ritualidad que he mencionado en este concepto pues mal indicaría atender el de la sentencia unificada del año 2007. Muchas gracias, señores magistrados. Bien, muchas gracias al señor representante del Ministerio Público, también a los abogados por su brevedad. Entonces, en este momento se decreta un receso de 10 minutos, máximo 15 minutos, para que el tribunal reexamine los argumentos expuestos, tanto de la parte demandante, de la parte demandada, como del Ministerio Público.
Entonces los invitamos a que nos acompañen en la parte final dentro de unos 10, máximo 15 minutos. Muchas gracias. Bien, entonces reiniciamos la audiencia y después de escuchar los alegatos de los abogados de la parte demandante y demandada y del Ministerio Público, el tribunal ha reexaminado sus argumentos y pues ha tomado ya una decisión que vamos a condensarla en esta exposición oral y que además será transcrito en documento aparte la sentencia. En esa orden de ideas, entonces la parte considerativa de la sentencia es la siguiente. Para llevar una secuencia lógica y jurídica de la sentencia, vamos a establecer una serie de problemas jurídicos que son en total 8 y que enunciamos así. El primer problema jurídico que resolverá el tribunal en la sentencia es lo correspondiente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva que propuso la entidad. El segundo problema jurídico se enuncia de la siguiente manera: la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede conocer de la presente controversia o litigio relacionada con la sanción moratoria por reconocimiento y pago extemporáneo de las cesantías parciales. ¿Hay jurisdicción o no hay jurisdicción? Es la segunda pregunta. La tercera pregunta: ¿el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es adecuado en ambos casos? ¿O podría invocarse el medio de control relacionado con el proceso ejecutivo? Cuarto, ¿la ley 1071 es aplicable al régimen especial de los docentes que están regulados de manera específica por la ley 91 del 89? Se había planteado como problema jurídico en la fijación del litigio. Quinto, si es aplicable la ley 1071 a los docentes, las razones expuestas por la Nación, Ministerio, Fondo Prestacional justifican que el reconocimiento y pago extemporáneo de las cesantías parciales y por tanto no es posible el reconocimiento de la sanción moratoria de que habla el parágrafo del artículo 5 de la ley 1071. Sexto problema jurídico: si no se aceptan las razones dadas por la Nación, Mineducación, Fondo, entonces a partir de cuál fecha se causaría la sanción moratoria. Séptimo, si eventualmente se accede a las pretensiones, se pregunta: ¿hay prescripción trienal de la sanción moratoria? Y por último, si eventualmente se accede a las pretensiones, la condena al pago por la cantidad líquida de dinero se debe ajustar tomando como base el índice de precios al consumidor, tal y como lo ordena el inciso final del artículo 187 del CEPAC. Entonces, con esos 8 problemas jurídicos, entonces vamos en primer lugar a resolver lo relacionado con la excepción falta de legitimación en la causa por pasiva. El tribunal declarará infundada dicha excepción por las siguientes razones. Primero, porque el artículo 56 de la ley 962 establece que es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales el que paga las prestaciones a los docentes. Segundo, el Fondo Nacional fue creado por la ley 91 del 89 como una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial sin personería jurídica y por tanto está representada aquí por la Nación el Ministerio. Asimismo, el artículo 288 superior habla de la función administrativa y, obvio, este artículo nos señala 3 principios administrativos fundamentales, que son el de la coordinación, la concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. Dentro de esos grandes principios viene la delegación, de lo cual ya se ha hablado en esta audiencia. La ley 489 del 98 también trae estos principios y el de coordinación especialmente es aplicable en el caso de la Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, el Ministerio y en general la FIDU previsora.
en sentencias de varios tribunales administrativos en el país y del mismo Consejo de Estado, sección segunda, se ha declarado infundada esta excepción que aquí se analiza. Por ejemplo, en sentencia del 21 de octubre del 2011, con ponencia del doctor Gustavo Gómez Aranguren. Por tanto, con ese precedente que llamamos persuasivo, más adelante aclararemos ese concepto, y la enunciación de las normas que aquí se establecen, el tribunal, en conclusión, declara infundada la excepción propuesta como falta de legitimación por pasiva. Ahora nos vamos a ubicar en los problemas jurídicos que habíamos señalado. Nos vamos a referir al primer y segundo problema jurídico de manera conjunta. La primera pregunta, recuerden ustedes, es si hay jurisdicción o no, y la segunda, si es en sede de nulidad y restablecimiento del derecho o si es en sede de proceso ejecutivo. En reciente providencia del Tribunal Administrativo del Cauca, del 28 de febrero del 2013, se rechazó una demanda muy similar a la que aquí nos convoca, los dos casos, porque consideró que se debía tramitar como proceso ejecutivo y por ello remitió a la justicia ordinaria a los jueces laborales, de conformidad con el artículo 168 del CEPAC. Se apoyó en ese momento en un interlocutorio de la subsección B del Consejo de Estado y en varias providencias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en donde consideró la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que ese proceso debía tramitarse como ejecutivo y por tanto correspondía a la jurisdicción la ordinaria laboral. Tesis del tribunal. El tribunal considera que sí corresponde a esta jurisdicción en sede ordinaria, medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, conocer de los dos asuntos que hoy nos convocan. Las razones son las siguientes. Primero, la Sala Plena del Consejo de Estado, en una sentencia que se denominaba en esa época de interés jurídico, del 27 de marzo del 2007, con ponencia de Jesús María Lemos, ya varias veces referenciados aquí por los abogados y por el Ministerio Público, unificó criterios para la interpretación armónica y finalística de la Ley 244 de 1995. Es de resaltar, tal y como lo había planteado el abogado de la parte demandante, que esa Ley 244 del 95 fue ampliada y modificada por la Ley 1071 y básicamente las reglas de derecho establecidas o indicadas en esa Ley 244 fueron reproducidas y ampliadas a las cesantías parciales. Mientras en la 244 se refería a las definitivas, la 1071, por voluntad del legislador, voluntad legítima del legislador, la extendió a las cesantías parciales. Segunda razón, la misma sentencia del Consejo de Estado y el Ministerio Público se refería a ese punto cuando establecía las diferentes situaciones en que se podría eventualmente analizar un pago tardío de las cesantías. Planteaba, entre otras situaciones, que se solicite el pago, el reconocimiento y pago de las cesantías y que la entidad nunca lo responda, o que se solicite el pago de las cesantías y que la entidad responda tardíamente y la pague tardíamente, o que la reconozca oportunamente y la pague tardíamente, una serie de variables. Específicamente, en el caso subexamine, se discute la cuantificación de la sanción moratoria como elemento esencial para constituir el título ejecutivo. La sentencia de la Sala Plena, la IJ, del 27 de marzo del 2007, fue muy precisa al indicar que cuando hay discusión o hay controversia sobre los elementos del título base del recaudo ejecutivo, en este caso un título ejecutivo, entonces la sede en que se debe resolver es de nulidad y restablecimiento del derecho. Dijo textualmente esta sentencia, me permito leer este parrafito, comillas:
Para que exista certeza sobre la obligación, no basta con que la ley haya dispuesto el pago de la sanción moratoria. Aquella es la fuente de la obligación a cargo de la administración por el incumplimiento o retardo en el pago de las cesantías definitivas, mas no es el título ejecutivo, que se materializa con el reconocimiento de lo adeudado por parte de la administración. Dice más adelante, en suma, la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que exista certeza del derecho y de la sanción, porque se repite en estos eventos, procede la ejecución del título complejo. Como en este caso concreto se discute desde qué momento ha de cuantificarse la sanción, entonces consideramos, de acuerdo con la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, que es en sede de nulidad y restablecimiento del derecho. Es interesante, a propósito de lo que mencionaba el Ministerio Público, recalcar que esa sentencia del Consejo de Estado de interés jurídico fue proferida de conformidad con el artículo 24 de la Ley 528 de 1964 y con el reglamento del Consejo de Estado número 2 de 1971, que ordena que todo cambio jurisprudencial de la Sala Plena, llamada en este caso de interés jurídico, que se asemeja en cierta medida a lo que hoy en SPACA está regulado como sentencias de unificación, recordemos artículo 10, 102, 256 y subsiguientes, tiene que ser también por la Sala Plena. En este momento, si hay un precedente que pueda considerarse como tal, entonces tendríamos que invocar esa sentencia de la Sala Plena, del cual ya hemos hecho referencia. En Colombia, sabemos que el artículo 230 superior, el 228 también, nos indica que el juez está sometido al imperio de la ley y que la jurisprudencia es solamente un criterio auxiliar. Por tanto, como hemos escuchado, que aparentemente no podría fallar el tribunal, porque no existe un precedente específico sobre las cesantías parciales, recalcamos que de acuerdo a lo que tanto se ha analizado por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado, entonces es del caso que el tribunal decida en sede de nulidad y restablecimiento del derecho los dos casos que se nos presentan, aunque no tengamos un precedente específico, pero del cual analizaremos que es un precedente que tiene la pretensión de universalidad. Esa pretensión de universalidad nos indica que las subreglas que aparecen allí en esa sentencia de interés jurídico del año 2007, con ponencia del doctor Lemus, nos da la posibilidad de que sean aplicables a situaciones idénticas o analógicas. En el caso concreto, y es una de las discusiones más adelante analizaremos, se trata de excepción, de cesantías parciales. Y cuando la sentencia de interés jurídico de la Sala Plena del Consejo de Estado analizó en su oportunidad, estaba vigente la Ley 244, que solo se refería a las cesantías definitivas. Pero eso no quiere decir que las subreglas con pretensión de universalidad que allí se presentan no sean aplicables para el caso concreto o no iluminen al tribunal para la decisión de estos dos casos. En conclusión, el precedente que se debe seguir en los dos casos, su examen aplicable por identidad o analogía en la sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado del 27 de marzo del 2007 es la que ya hemos citado. Y además, pues asumimos que esta jurisdicción es la competente de conformidad con el artículo 104 del CEPACA en sede de nulidad y de restablecimiento del derecho, regulado por el artículo 138 del CEPACA. Otro problema jurídico, para continuar, sobre el orden que hemos establecido, es lo referente a la Ley 1071 del 2006, si es aplicable o no a los docentes como régimen especial. También hay que hacer una referencia a una decisión reciente, bueno, fue del año pasado, del 10 de abril del 2012, del Tribunal Administrativo del Valle,
En esa decisión, el tribunal, primero en el acuo del juez administrativo y luego el tribunal, ya en sentencia de segunda instancia de manera definitiva, consideraron o negaron las pretensiones porque concluyeron que el régimen de liquidación de las cesantías de los docentes se rige por la ley 91 del 89 y que por tanto no es aplicable la ley 1071. Para ello se apoyaron contra esas decisiones el Consejo de Estado profirió sentencia de tutela a la cual se refería el doctor John James al inicio de la audiencia, en 5 de julio del 2012. Esa sentencia de tutela no podría considerarse un precedente porque en sede de tutela el juez constitucional en ese caso lo que analiza es si las sentencias tanto de primera como de segunda instancia son vías de hecho, es decir, que no hay argumentos suficientes y razonables o no se invocan de manera correcta lo que podríamos llamar precedentes persuasivos a los cuales se refiere Michel Tarufo. En ese sentido, aunque allí se insinúan elementos de juicio interesantes, son obiter dicta, que obviamente no tienen relación directa con la decisión de tutela, que en ese caso fue la de no tutelar ni la decisión del juez de primera instancia ni la del tribunal. El tribunal entonces, respecto del régimen aplicable, sostiene la siguiente tesis. El Tribunal de Caldas considera que sí es aplicable por las siguientes razones. La ley 1071 del 2006 regula el pago oportuno de las cesantías parciales o definitivas para todos los servidores públicos. El artículo 123 de la Constitución Política nos dice que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. El ámbito de aplicación de la norma no da lugar a otro tipo de interpretación, por cuanto está circunscrito a lo que la Constitución define como servidores públicos. Ahora, la redacción de la ley 1071, cuando cita específicamente como aplicable la ley 1071 a regímenes tan especialísimos como son el de la fuerza pública, el del Banco de la República, que es una entidad autónoma constitucional, y que aún más la extiende a los particulares inscritos en el Fondo Nacional del Ahorro o los particulares que ejerzan funciones públicas definitivas, transitorias o temporales. Esto nos está indicando que la interpretación de esa norma es que está tratando de preservar, que se cubre todos los regímenes, y sobre aquellos que hay dudas, expresamente el legislador los anota para que no haya ninguna controversia sobre ese punto. Ahora bien, varias sentencias del Consejo de Estado, sección segunda, demuestra que la ley 1071 ante la ley 244 es aplicable al régimen especial de los docentes regulado por la ley 91 del 89. Ejemplo, sentencia del Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, con ponencia del doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, de fecha del 21 de octubre del 2011, que fue presentada en contra del Ministerio de Educación Nacional, etcétera, etcétera. No hay contradicción para el tribunal entre lo que es el régimen especial de los docentes y lo que regula específicamente la ley 1071, porque las cesantías como tal cobija a todos los servidores públicos y a todos los trabajadores en el orden particular. En conclusión, para el tribunal, al resolver ese problema jurídico, sí es aplicable el régimen especial de los docentes que están adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El siguiente problema o quinto problema jurídico es el siguiente. Si es aplicable la ley 1071 a los docentes, como lo hemos venido razonando, entonces se justifica que el Fondo de Prestaciones no reconozca y pague en término del artículo quinto de la 1071 y el segundo y el cuarto también. Son justificables entonces las razones
que da la entidad demandada. La entidad demandada para ello propone dos excepciones de fondo. Uno, buena fe, y dos, la inexistencia de la obligación establecida en la ley. El tribunal, la tesis que sostendrá es la siguiente: se declaran infundadas esas dos excepciones por las siguientes razones. Primero, la ley 91 del 89 regula con máxima claridad que es el Fondo de Prestaciones Sociales y está a cargo de la Nación el pago de las prestaciones sociales. Segundo, el artículo 4 de la ley 1071 señala también con mucha precisión que la entidad tendrá 15 días para expedir la resolución. Para ello se recalca la norma se redacta con enunciados deónticos o regulativos. Esos enunciados deónticos o regulativos específicamente en el verbo deberá. Esto es lo que Kelsen llamó la proposición jurídica completa, es decir, unos supuestos normativos y una consecuencia jurídica de la regla. Por su parte, el artículo 5 de la ley 1071 dice que también de manera perentoria la entidad tendrá 45 días para pagar las cesantías correspondientes. Aquí es del caso, y de acuerdo a la argumentación que presentó el Ministerio Público y que presentó la entidad demandada, es del caso recordar a Dworkin, recientemente desaparecido. Dworkin nos señala con precisión que las reglas de derecho son mandatos que se cumplen o no se cumplen, son de carácter binario, muy diferente, y en este caso invocamos a Robert Alexy cuando hablamos de principios, que son mandatos de optimización, que se cumplen en la mayor medida posible. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que el cumplir esta regla, no habría ninguna duda en que el Fondo Nacional, bueno, la Nación, el Ministerio y el Fondo Nacional tendrían que cumplir, como efectivamente lo considera el tribunal, tiene que cumplir con esos términos. Manuel Atienza sostiene, entre otras, y me permito, les ruego su venia para leer, entre comillas, la siguiente frasecita, comillas: las reglas de acción permiten simplificar el proceso de decisión de quien debe comportarse de acuerdo con ellas, entre paréntesis, el de quien debe cumplirlas o controlar su cumplimiento, cierra paréntesis. Lo único que debe hacer es comprobar si se han dado o no determinadas condiciones para hacer o dejar de hacer una determinada acción, desentendiéndose de las consecuencias, esto es, del proceso causal que va a desencadenar su comportamiento. Cuando hablamos de reglas de derecho, hay que obedecer las reglas de derecho, porque son mandatos binarios, o se cumplen o no se cumplen. Distinto, y esto para el doctor John James es un argumento muy interesante que presentaba, en el caso del municipio al cual se refería en esa decisión, en donde el municipio presentaba unas circunstancias económicas supremamente delicadas, y allí es cuando entra en colisión, invoco a Robert Alexy, la colisión entre las reglas de derecho y los principios de derecho. Y Robert Alexy es muy claro cuando dice: cuando entra en colisión la regla y un principio, prevalece prima facie la regla. Caso en la situación 1, y en la situación 2, entonces prevalece el principio. En el caso concreto que nos ocupa, en los dos casos, no se ha dicho ni se ha argumentado por parte de la entidad que existe una situación económica grave o una situación de fuerza mayor, de cosa de Estado constitucional, lo que dice la Corte, que obligara a desaplicar o desatender el sentido claro de la norma y entonces aplicar el principio en ese momento. Dice Atienza: los órganos jurisdiccionales deben dar aplicación a las normas jurídicas en razón de su fuente y mandato incuestionable. Sí, esta es una ley legítima, el juez y el tribunal, independientemente de que exista o no un precedente, está obligado a hacer cumplir la ley, porque ese es el mandato del artículo 233 superior. El Consejo de Estado, en la famosa sentencia de Sala Plena
dijo textualmente, me permito leerlo, dice, comillas, en este sentido cabe afirmar que la ley 244 del 95, artículo primero, al establecer un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas, buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimiento indebidos y perjuicios a los trabajadores. Habla de las definitivas porque, claro, en ese momento solo estaba vigente la ley 244. Pero resulta que el legislador legítimamente en la 1071 consideró que esas reglas también deberían hacerse extensivas a las cesantías parciales. Ahí cabe resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia 777 del 28 de agosto del 2008, al referirse a las cesantías parciales, aquí imprimimos el texto completo de la sentencia de tutela, dijo lo siguiente, a partir de este punto, leo entre comillas, dice, hizo suyas las consideraciones de sentencias anteriores en donde se sostuvo que una vez liquidada una cesantía parcial, vuelvo y leo, una cesantía parcial, lo normal sería que se le entregara al empleado, toda vez que él cuenta con ella para atender a las necesidades que según la ley justifican el retiro de la cesantía parcial. Punto. Lo anterior porque, comillas, el retardo de la administración le causa daño económico, bien sea por la pérdida de la oportunidad de utilización efectiva de los fondos, ya por la necesidad de contratar créditos, mientras el desembolso se produce. Cierro comillas, hasta aquí cito la T77 del 2008. Entonces, podríamos decir que todos los argumentos relacionados con las cesantías definitivas y con apoyo en esta decisión de la Corte Constitucional también son predicables de las cesantías parciales reguladas en la ley 1071. Por ello, de acuerdo a lo que hemos razonado hasta este momento, no tiene razón la entidad demandada cuando argumenta que el mandato del artículo 14 de la ley 344 del 96 sobre apropiación presupuestal impide el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías. Al contrario, es dentro del término establecido por el 1071 y con la debida apropiación presupuestal que tiene que hacerse el reconocimiento para que haya armonía en el ordenamiento jurídico, porque no puedo presentar como disyuntiva normativa que aplico una ley o no aplico la otra, o si aplico una ley no puedo aplicar la otra. No tiene razón la entidad demandada que invoca el artículo 6 de la ley 1071 cuando se refiere al estricto orden en que deben de resolverse las solicitudes de cesantías, con el mismo argumento. No puede ser que la misma ley vaya a dar fundamentos para inaplicar el artículo 2, el 4 y el 5 de la misma ley de 71. Lo que está diciendo es que dentro de ese orden, debe tener ese orden estricto, incluso bajo la posibilidad de sanción disciplinaria, pero claro, dentro de los mismos términos que establece la ley. Recuérdese que la 244 también había dado un plazo mayor, creo recordar de más o menos un año más, para que las entidades públicas se pusieran al día en el reconocimiento y pago de las cesantías. No puede olvidarse, y esto lo recalca el tribunal, que las cesantías son ahorros del trabajador, en este caso del servidor público. No son dineros ni del patrono ni del Estado patrono, son dineros de los trabajadores que están ahorrando para, en las circunstancias de la cesación de empleo, trabajo, situación angustiante que nadie quiere vivir, pero también en las situaciones de las cesantías parciales, que de acuerdo a la ley legítimamente están reguladas de tal manera que solo se puede solicitar las cesantías parciales para dos cosas vitales: vivienda, que es un derecho fundamental, que es un derecho humano, y dos, para educación, con algunas variantes de la vivienda para reparación, etcétera, etcétera. Entonces no se trata de un anticipo de cesantías de cualquier manera, ni por una
arbitrariado por un simple deseo del trabajador. En conclusión, el Tribunal Administrativo de Caldas declarará infundadas las excepciones de buena fe y cumplimiento de la obligación, porque la Ley 1071 es una regla de acción, con mandatos perentorios de términos dentro de los cuales debe reconocerse y pagarse las cesantías, los cuales deben cumplirse, so pena de la sanción moratoria de que trata el parágrafo 5º de la Ley 1071, que habla de un día de salario por cada día de retardo. Quinto problema jurídico. Si se aceptan las razones dadas por la Nación, Ministerio de Educación, Fondo, o mejor, si no se acepta, como es el caso de lo que venimos razonando o discurriendo, ¿a partir de cuál fecha se causaría la sanción moratoria? Ese es otro tema muy interesante en las aportaciones que hicieron ustedes en sus alegatos. Allí nuevamente invocamos la sentencia de la Sala Plena de Interés Jurídico, cuando señala que debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas. El abogado de la entidad recalcó definitivas, pero ya también lo hemos venido contraargumentando en esta sentencia oral diciendo que de acuerdo a la Ley 1071 y invocando la sentencia de tutela 777, tenemos argumentos suficientes para considerar que también es predicable esa regla o subregla jurisprudencial en el sentido, en el caso de las cesantías parciales. En Sala Plena del Consejo de Estado también entonces fue clara y perentoria al decir que se debe reconocer esas cesantías, obviamente descontando 15 días que corresponden a la actuación administrativa para que se expida el acto administrativo pertinente, 5 días para la ejecutoria de ese acto administrativo y 45 días para el pago oportuno de las cesantías, parciales o definitivas a la luz de la Ley 1071, para un total de 65 días. En conclusión, se acoge el argumento de autoridad expuesto en estos dos casos y se concluye que la sanción moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías, en este caso parciales. Claro está, previo descuento de los 65 días a los cuales hacíamos alusión. El siguiente problema jurídico se sintetiza en la siguiente pregunta: si se accede a las pretensiones, tal es el caso que hoy se juzga, ¿hay prescripción trienal de la sanción moratoria? La respuesta del tribunal es que sí, hay prescripción, con fundamento en el artículo 41 del 3135 del 68, en concordancia con el artículo 102 del decreto 1848 del 69, y corresponde a este tribunal examinar de oficio si hay prescripción o no, tal como lo indica el artículo 187 del CEPACA. Para ello vamos a analizar los dos casos. Ahora vamos a separar los dos casos. Caso número 1, Carvajal versus Nación, Ministerio, etcétera. No encuentra el tribunal prescripción de la prestación social, en este caso de la sanción moratoria. En el caso 2, Hernández versus Nación, sí hay lugar a decretar la prescripción. Y las razones son las siguientes. Primero, la solicitud de anticipo de las cesantías se presentó el 20 de noviembre del 2006. Estamos hablando de 6 años atrás. Segundo, de lo anterior se deduce que el plazo total de 65 días hábiles posterior a la fecha de solicitud, dentro de los cuales debió reconocerse y pagar el anticipo de las cesantías, se cumplió el 15 de febrero del 2007. Ahora, la demandada reconoció las cesantías tardíamente, porque expidió la resolución número 3166 del 4 de agosto del 2008, en el 2008, o sea, un año después, es decir, casi 18 meses por fuera del plazo determinado por la Ley 1071. Eso fue fijado en el litigio. Cuarto, las cesantías parciales fueron efectivamente pagadas el día 2 de febrero de 2009, también fue fijado el litigio. Y el derecho de petición para que se reconociera la sanción moratoria es de fecha 15 de diciembre del 2011. En conclusión,
La demandante Hernández Clavijo tiene derecho al pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías equivalente a un día de salario por cada día de retardo desde el 15 de diciembre del 2008, al presentarse prescripción de los valores anteriores, hasta el 1 de febrero del 2009, inclusive, porque es el día anterior a la fecha en que se le reconoció la cesantía parcial, en que se le pagaron las cesantías parciales. La sanción se liquidará por la demandada, Nación, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. El séptimo problema, que también se evidenció en los alegatos de la parte demandada, demandante y del Ministerio Público, es el relacionado con la llamada indexación, al cual se refiere el inciso final del artículo 187 del CEPACA. La decisión del tribunal es que no se accede a dicha pretensión por las siguientes razones. Al tratarse de una sanción por mora en reconocimiento y pago de las cesantías, dicha sanción no tiene vocación de ajuste monetario con fundamento en el índice de precios al consumidor. El reajuste o indexación equivaldría a una sanción adicional para la demandada que no ha sido prevista en la ley. Se invoca como precedente persuasivo la sentencia del Consejo de Estado, subsección B, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado, cuando él hace un análisis en esa sentencia referente a lo que es la indexación de la sanción por la no consignación oportuna de las cesantías, diferente a la sanción moratoria de que trata la ley 244 en su momento, en donde expresamente dice que no hay indexación frente a la indemnización moratoria de que trata la ley 244 del 95, insistimos que hoy está traducida en la ley 1071. Conclusión, la sala oral de este tribunal no accederá a las prestaciones relacionadas con la indexación de la condena como base de la liquidación de precios al consumidor. En resumen, se declaran infundadas las excepciones propuestas, falta de legitimación por pasiva, buena fe e inexistencia de la obligación con fundamento de la ley propuestas por la entidad demandada. Sobre las pretensiones se declarará la nulidad del acto presunto, que ya no se habla de ficto en el CEPACA, sino de presunto, surgido de la petición presentada por los accionantes que negó el reconocimiento y pago de la indemnización por mora en el pago de cesantías parciales. Se condenará a la demandada a título de restringimiento del derecho que reconozca y pague de sus propios recursos un día de salario por cada día de retardo según las particularidades de cada caso que se precisarán en la parte resolutiva, es decir, teniendo en cuenta la prescripción. Para finalizar, entonces, voy a dar lectura completa a la parte resolutiva, en donde se refiere también a la condena en costas, a la cual me ha llamado la atención el doctor Carlos Manuel. En la parte considerativa también se condenará en costas de acuerdo al 188 del CEPACA. Entonces, la parte resolutiva de la sentencia, volvemos a separar los casos. Caso número 1, Carvajal versus Nación, Mineducación, Fondo. Dice así entonces: en mérito de lo expuesto, la Sala de Oralidad del Tribunal Administrativo de Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar infundadas las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe e inexistencia de la obligación con fundamento en la ley que propuso la parte demandada. Segundo, declarar nulo el acto presunto surgido de la petición presentada por la señora Margarita de Jesús Carvajal el 31 de enero del 2012, que negó el reconocimiento y pago de la indemnización por mora en el pago de las cesantías parciales. Tercero, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a que reconozca y pague a la señora Margarita de Jesús Carvajal la sanción moratoria de que trata el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, a razón de un día de salario por cada día de retardo en el periodo comprendido entre el 7 de mayo del 2009 inclusive y el 24 de febrero del 2011 inclusive. La sanción será liquidada por la demandada con fundamento en el salario devengado por la demandante en los años 2009, 2010 y 2011 y de acuerdo 2011. Cuarto,
negar la pretensión relacionada con el pago de ajustes de valor a que haya lugar, con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria. Quinto, costas a cargo de la parte demandada, cuya liquidación y ejecución se hará en la forma dispuesta en el Código de Procedimiento Civil, artículo 393. Sexto, a la sentencia se le dará cumplimiento en los términos previstos en el artículo 192 del CEPACA, y allí se le da respuesta a la pretensión subsidiaria de la entidad demandada cuando hablaba de los intereses de la sentencia que están dispuestos en la misma ley. Séptimo, notifíquese conforme a lo dispuesto en el 203 del CEPACA. Octavo, enfirme la sentencia, archívese el expediente previa anotación en Justicia Siglo XXI. Notifíquese y cúmplase los magistrados William Hernández Gómez, Augusto Morales Valencia, Carlos Manuel Zapata Jaimes. Hasta aquí la sentencia del caso número 1. Caso número 2, Hernández versus Nación Mineducación Fondo. También leo la parte resolutiva. En mérito de lo expuesto, la Sala de Oralidad del Tribunal Administrativo de Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada de oficio la excepción de prescripción conforme a lo expuesto en esta providencia. Segundo, declarar infundadas las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe e inexistencia de la obligación con fundamento en la ley que propuso la parte demandada. Tercero, declarar nulo el acto presunto surgido de la petición presentada por la señora Marta Lucía Hernández Clavijo el día 15 de diciembre del 2011, que negó el reconocimiento y pago de la indemnización por mora en el pago de las cesantías parciales. Cuarto, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a que reconozca y pague a la señora Marta Lucía Hernández Clavijo la sanción moratoria de que trata el parágrafo del artículo quinto de la Ley 1071 del 2006, a razón de un día de salario por cada día de retardo en el periodo comprendido entre el 15 de diciembre del 2008 y el 1 de febrero del 2009, inclusive. La sanción será liquidada por la demandada con fundamento en los salarios devengados por la demandante en los años 2008 y 2009. Quinto, negar la pretensión relacionada con el pago de ajustes del valor que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la sanción moratoria. La liquidación se tendrá en cuenta los argumentos relacionados con la prescripción por los términos que se establecieron, dentro de los cuales se reconocerá costas a cargo de la parte demandada, cuya liquidación se hará de conformidad con el Código de Procedimiento Civil. A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos del artículo 192 del CEPACA y se notificará de acuerdo con el artículo 203. En firme la sentencia se archivará y se harán las anotaciones pertinentes en Justicia Siglo XXI. Notifíquese y cúmplase los magistrados William Hernández Gómez, Augusto Morales Valencia, Carlos Manuel Zapata Jaimes. Esta es la sentencia del caso número 2. No siendo entonces otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada a las 5:05 de la tarde. Se le agradece a todos los sujetos procesales su presencia y los argumentos que han presentado para decidir este asunto bastante complejo, y lo mismo se agradece a todos los asistentes por su asistencia. Que tengan una buena tarde. Gracias.